trascendentales. En primer lugar, contarles a ustedes cuáles fueron los principales efectos que se presentaron y que con ocasión de la pandemia afectaron de alguna manera los estados financieros del año 2020. En ese sentido, pues hemos querido traer hoy a colación dos pronunciamientos muy importantes que fueron emitidos por nuestras, digamos, autoridades que regulan nuestra materia en materia de la contaduría en Colombia. En primer lugar, reconocer el pronunciamiento que hizo el Consejo Técnico de la Contaduría sobre estos temas y igualmente el pronunciamiento, la circular que dio a ese efecto la Superintendencia de Sociedades. Rápidamente recordar que el año 2020, en los aspectos macroeconómicos, tuvo una situación y un comportamiento bastante difícil. Ustedes han visto a través de los distintos medios de comunicación, a través de los medios especializados económicos y los analistas económicos, cómo la economía fue tan duramente afectada. Y pues eso no puede ser ajeno a nuestra preparación y presentación de estados financieros en este año tan atípico, tan difícil. Recordemos cómo, desde el punto de vista económico, el PIB de nuestra economía fue afectado de manera sustancialmente importante a niveles del 15% por debajo, negativos, por debajo del indicador positivo. Y no es ajeno, pues por supuesto, a las economías de todos nuestros países. Igualmente, pues recordar la inflación, la tasa de cambio, todo el efecto negativo en las exportaciones e importaciones que tuvo nuestro cierre declarado en la pandemia a raíz pues, de los decretos de emergencia sanitaria. Y también recordar un poquito cuáles fueron esas medidas que de alguna manera nos ayudaron por parte del gobierno nacional a mitigar de alguna manera estos efectos. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a mi colega, a Miller Sepúlveda, quien es especialista también de las normas internacionales de economía financiera y quien nos va a resumir de manera muy precisa cuáles son esos efectos, cómo debemos tener en cuenta las distintas circunstancias que rodearon este cierre alrededor de esta pandemia y sobre todo también tener presente aspectos muy relevantes en la medición de los activos y pasivos, en la revelación es muy relevante y por supuesto en los efectos que tuvo para la compañía esta situación. Entonces, Miller, buenos días, bienvenido y adelante. Bueno, muy buenos días para todos, gracias doctor Barrero, buenos días. Efectivamente, vamos a resumir, porque el tiempo apremia, vamos a resumir aquellos impactos en donde efectivamente para este año tan excepcional, pues hay que tener en cuenta más de lo que teníamos en cuenta en periodos anteriores. No sin antes decir que obviamente el cumplimiento de todas las normas es claro que hay que hacerlo al 100%, sin decir que una es más importante que otra, pero hay algunos aspectos que a veces, ¿saben?, en periodos anteriores no teníamos en cuenta como tal, como con ese énfasis, y que este año, al cierre del 2020, pues sí hay que tenerlos en cuenta, ¿listo? Entonces, más por favor, ¿en qué diapositiva estamos? Efectos de la declaración de pandemia. Entonces, vamos a empezar más o menos en el orden del balance para hablar de los aspectos en donde hay que tener en cuenta más que en periodos anteriores. Perfecto. Estamos en instrumentos financieros, en donde más que la medición del costo amortizado, el valor razonable, nos vamos a centrar en el deterioro, en el deterioro que a veces uno pasaba desapercibido y pues de alguna manera daba como un chulito allá, pues porque la situación estaba bien, pero ya en una época en donde ya la situación financiera de muchas empresas fueron decayendo y que probablemente el presupuesto o las proyecciones que se puedan tener, obviamente van a ser de alguna manera de a largo plazo, pues hay que ponerle mayor atención en aquellas dificultades financieras que tienen nuestros clientes, ¿listo? Para los que aplican ni plenas, en donde el deterioro ya sabemos que hace un par de años pues tenemos esa norma nueva en NIF 9 en cuanto al deterioro de pérdidas esperadas. Este es el momento de aplicar ese modelo que en algún momento tuvieron la oportunidad de
de diseñarlo, pero claramente este periodo pues, va a coger mucha mayor relevancia frente a que la aplicación sea muy acertada. Entonces, también es posible este año 2020 al cierre revisar esas estimaciones que quizás en ningún momento las utilizamos porque no era necesario, pero sí revisar esas estimaciones con las que hicimos ese modelo. ¿Listo? Entonces, revisar esas estimaciones teniendo en cuenta esas dificultades financieras y la manera como el flujo de caja, pues uno espera que la compañía lo recupere de sus cuentas por cobrar, pues va a ser mayor énfasis en tener en cuenta esas dificultades financieras que hay que tener en cuenta. Por eso es que es importante que ese modelo de deterioro esté bien claro, esté fácil y práctico de aplicarlo, pues para que no haya ninguna dificultad pues al momento de soportarlo, de generar un resultado y obviamente de que este resultado pues esté debidamente soportado para la junta directiva, asamblea de accionistas y también la asesoría fiscal, que seguramente nos la van a pedir. ¿Listo? Para los que aplican IPIMES, pues obviamente el modelo de pérdida incurrida se mantiene para el 2020, pero no quiere decir que por el hecho de ser una pérdida incurrida, pues ya automáticamente no tengamos que revisarlo o no tengamos que de pronto cambiar algunas estimaciones en ese modelo normativo, porque de alguna manera esas pérdidas incurridas, pues lo que nos dice es que si hay dificultades financieras más enfáticas en nuestros clientes, pues claramente hay una pérdida que ya se incurrió, ¿cierto? Precisamente por esas dificultades financieras. Muchas empresas entraron en reorganización empresarial y eso es un indicio de que efectivamente es mayor la probabilidad de que se pierda que de recuperar algunas cuentas por cobrar. Es ahí donde hay que entrar a revisar. Si de pronto no lo han hecho, pues creo que a esta fecha tenemos la oportunidad de hacerlo todavía y de alguna manera revisar ese modelo para aplicar. Perfecto. La siguiente. Luego entraríamos a hablar de aquellas inversiones que se miden al método de participación. Hay veces que uno habla con los clientes y automáticamente uno dice, aplica el método de participación y hasta ahí llega el análisis. Y no, la norma dice, el método de participación patrimonial lo que hace es reflejar la situación contable de esa inversión subsidiaria o en algunas inversiones en la sociedad sobre la entidad inversora o controlante. La situación contable, pero no refleja un deterioro. ¿Qué quiere decir? Que después de aplicar el método de participación patrimonial es importante, y la norma lo pide, revise el deterioro. ¿Listo? Es decir, además de aplicar un método de participación que posiblemente puede ser negativo por efecto de todo el año 2020, seguramente hay necesidad de volver a ajustar por concepto de deterioro, afectando el resultado del periodo, esa nueva inversión. ¿Listo? Entonces, es importante no olvidarnos que para esas inversiones, después de aplicar el método de participación, hay que revisar el deterioro. El tema del deterioro lo vamos a ver ya en un penúltimo tema para abordar cómo se puede medir ese deterioro y qué puntos hay que tener en cuenta para medirlo. Pero lo que sí es importante es no olvidar y de alguna manera soportar que después de haber aplicado el método de participación, pues el deterioro no hay, si hay, o definitivamente no hay algún indicio que nos lleve a medir un deterioro. ¿Listo? Entonces, aquí el punto a tener en cuenta es que a veces nos olvidamos, pero pues definitivamente hay que tener en cuenta para aquellas inversiones que se miden al método de participación. Perfecto. La siguiente. En inventarios pasa algo muy interesante en dos aspectos. Primero, todos los inventarios, sea PIMS o sea apenas se miden al valor neutralizable. Y una de esas estimaciones es el precio, ¿cierto? Hay que estimar el precio por el cual yo vendería ese inventario que quedó pues al 31 de diciembre del 2020. Esa estimación de precios, pues de alguna manera, dependiendo del sector, pudo haber cambiado y seguramente disminuido. Entonces, muy seguramente esas fórmulas que nosotros traíamos del 2019, que a veces lo que hace es copiar y pegar una hoja de trabajo, hay que tener cuidado con esas estimaciones que estoy teniendo en cuenta para calcular el valor neutralizable, que seguramente el precio hay que actualizarlo, disminuirlo para los sectores que tuvieron que bajar sus precios, para que ese valor neutralizable pues, refleje esa nueva realidad
que seguramente pues va a quedar para el 2021 en adelante. Pero la estimación de los precios es ahí donde queremos enfatizar en que hay que entrar a revisarlo y pues que de alguna manera uno esperaría que no sea el mismo para el 2019, obviamente para la mayoría de los sectores, no para todos, ¿listo? Otro aspecto que vimos durante el 2020 es la distribución de los costos fijos en esos inventarios. La norma que ahí sí no hay opción, uno le dice a los clientes, ahí no hay opción alguna, es que la distribución de los costos fijos se tiene que hacer sobre una capacidad instalada en una época normal. Obviamente el 2020 no fue normal para nadie, pero de alguna manera entonces, como no fue normal, esa distribución de los costos sobre una capacidad instalada en una época normal, pues va a hacer que durante la época en donde seguramente las plantas, las máquinas tuvieron unos recesos de no utilización, pues eso no hay que tenerlo en cuenta para distribuir los costos a medida de que se use, ¿no? Entonces, lo que ha reflejado es una mayor pérdida, un mayor efecto negativo en el gasto, obviamente por no haber utilizado esas plantas o esas máquinas dentro de un proceso, dentro de una época normal, ¿listo? Entonces, lo que sí es cierto y lo que la norma sí pide, y le decíamos a los clientes, no hay opción alguna, y es que esa distribución pues debe reflejar, sin lugar a duda, si hubieron tiempos ociosos de no producción, de no trabajar las máquinas a una velocidad normal, ¿cierto? Pues de alguna manera uno tiene que reflejar y el gasto tiene que ser mayor. O sea, no hay lugar a duda en esa distribución frente a una capacidad instalada, no a una capacidad real, sino a capacidad instalada. Se tiene que reflejar un mayor gasto en el resultado del periodo por efecto de esa época en la que no se trabajó. Entonces, no hay opción, de pronto a veces los clientes quisieran disimular, uno los entiende, pero la norma en eso sí es muy enfática y dice que la distribución de los costos se hace sobre una capacidad instalada, ¿listo? Una capacidad en época normal y es ahí donde se tiene que reflejar el mayor gasto. De esa manera sabemos que el valor neutralizable pues da lugar a un posible deterioro, pero no nos podemos olvidar de aquellos inventarios en donde automáticamente y de manera física pues están deteriorados, están vencidos o están definitivamente obsoletos. Ahí no hay ni siquiera que calcular ningún valor neutralizable, simplemente darle de baja al 100%. Entonces, el inventario físico, que en algunas oportunidades pues entendíamos que no era muy fácil hacerlo de manera física y confirmar que existiera, pero sí tener algunas alternativas de manera virtual para poder confirmar que físicamente pues existieran esos inventarios. Entonces, también es importante enfatizar en que esos deterioros o ese inventario que de alguna manera se vuelve obsoleto, así el precio tenga alguna estimación, pero si de alguna manera pues da para darle de baja al 100%, pues no hay que pensarlo, no hay que dudarlo, y pues la norma pide de baja porque definitivamente pues ya las características naturales dan para darle de baja. Entonces el tema de inventario les golpeó muy duro a las compañías para aquellas que tenían como esa producción y pues era 100% el negocio que tenían el tema de la comercialización y producción de inventario. ¿Listo? Luego entrábamos activos intangibles, propiedad, planta, equipo, toda la parte como activos fijos que conocemos todas las compañías, por pequeña, grande que sea, pueden tener y algunas más representativas que otras. En estos temas, estos dos organismos, tanto el Consejo como las supersociedades, son muy enfáticos en decir todos aquellos costos que tuvieron la compañía por el tema de bioseguridad, todos los elementos que tuvieron que incurrir, que invertir para poder tener esas condiciones adecuadas para sus empleados, pues hay que tener y evaluar si definitivamente la calidad pues, de los elementos, como dice la norma, iban a superar la vida útil de un año, por lo menos máximo un año, mínimo un año, de tal manera que se pueda de pronto capitalizar esos activos fijos. Hay que tener en cuenta que hay que ser muy prudentes, ¿no? No por el hecho de que yo hice una inversión grande, porque me tocaba, pues por temas reglamentarios y todo eso, automáticamente iba a ser siempre propiedad, planta de equipo. Hay que tener cuidado en la naturaleza física, en los beneficios que yo iba a obtener
y durante el tiempo para lo cual pues yo lo he adquirido. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta y evaluar si definitivamente es posible o no, con base también a la política contable. Hay muchas empresas que toman en cuenta el valor unitario de cada bien. Bienvenidos para que de pronto lo hayan podido cambiar, pues porque las circunstancias ameritan que puedan cambiar esas estimaciones y de alguna manera reflejar esa nueva propiedad planta del equipo. ¿Listo? De alguna manera, pues uno espera que al comienzo, cuando empezó esta pandemia, que no duraba más de un año, ¿cierto? Pero hoy en día, pues todavía sabemos que las medidas se mantienen y es posible que al cierre del 2020, pues darse en cuenta que lo que yo esperaba que iba a durar menos de un año, pues definitivamente me va a tocar utilizarlo durante más de un año. Entonces, bienvenido para que al cierre del año 2020, pues de alguna manera revisar eso que se adquirió y por lo tanto, pues si las condiciones físicas del activo están para que duren más de un tiempo, más de ese año, pues que los capitalicen, ¿por qué no? Y obviamente recalcular la depreciación, ¿listo? También es importante el tema de la capitalización de los costos de financiación. Así como decíamos, en los inventarios, muchas empresas tuvieron tiempos que definitivamente no pudieron trabajar, ¿listo? Y muchas empresas estaban construyendo, estaban instalando máquinas o construyendo activos, bienes inmuebles. Dentro de esos tiempos sabemos que la norma dice que no hay forma, no es posible capitalizar los costos de financiación para los que aplican ni plena. Sabemos que para pymes sí o sí pues se afectan el estado de resultados. Entonces, lo que la norma pide es que si esos tiempos fueron significativos, ¿sí? No estamos hablando de una semana o semanas porque ya se vuelve muy material, pero si se vuelven muy significativos esos tiempos para los sectores que realmente tuvieron esa afectación de tiempo larga, pues se espera que la capitalización de los costos para los que antes de la pandemia tenían esa capitalización, pues también tuvieron una afectación en el gasto, ¿listo? Porque de alguna manera, pues, si tuvo esa afectación, pues uno espera ver el efecto en el gasto del periodo para reflejar esa situación, ni más ni menos porque pues, de alguna manera no se podía capitalizar, porque la norma pues así lo indica, también es muy explícita en ese sentido, ¿listo? La depreciación sobre todo de la propiedad planta de equipo, también muy seguramente muchos de ustedes tuvieron como esas situaciones de revisar qué hacer con la depreciación sobre activos que por alguna medida de seguridad pues tocaba dejarla quieta. Por edificios completos, oficinas en donde no se pueden utilizar, no había acceso y pues no se utilizaba. La norma es muy explícita y dice, independientemente si usted ya empezó a utilizarlo, usted ya empezó la depreciación. Pero si hay momentos en donde por circunstancias ajenas a la compañía se tienen que dejar de utilizar, la depreciación tiene que correr. Recordemos que la depreciación no es solamente el reflejo del uso de los activos, sino que también refleja el desgaste natural de los mismos. Entonces, así usted lo use o no lo use, el activo se desgasta a medida que pasa el tiempo. Por un mes, 2 meses, 3 meses, esa depreciación tenía que continuar. ¿Listo? Lo que a veces le decíamos a nuestros clientes es que muy seguramente la vida útil se alarga, porque obviamente si antes utilizaba una máquina 8 horas al día y durante un tiempo X la utilicé durante 4 o medio tiempo, pues uno espera que la vida útil se alargue. Entonces, lo que estimábamos nosotros era, estimemos y revisemos la vida útil, pero sin dejar de depreciar, ¿cierto? Porque la depreciación, pues la norma sí me lo dice también muy literal en que no puede dejar de depreciar, pero sí se puede revisar la vida útil de los activos de tal manera que se alargue la vida útil y pues claramente el cargo por depreciación de manera periódica pues disminuiría en esos lapsos de tiempo. Entonces, ojo con la depreciación. Hubieron también muchos conceptos, muchos artículos en donde decían que también obviamente había la posibilidad de cambiar de método, pero por supuesto todo eso está disponible y no por ser el 2020, no por ser una época pandemia. El cambio del método de depreciación está pues a la orden del día, pero lo que sí revisábamos y le decíamos a nuestros clientes que era muy importante era, si usted cambia el método de depreciación, pues es un indicio de que efectivamente la decisión que usted había tomado antes
de pronto no era la mejor acertada. Entonces, nos confundíamos y a veces tocaba revisar si realmente era un cambio de estimación o era la corrección de un error contable porque habíamos tomado una decisión anterior equivocada, y ahí decíamos, lo podemos cambiar, pero pues tiene sus efectos, siempre y cuando esté soportado y que de alguna manera sea permanente. Ojo con aquellos clientes en donde ya como el 2020 pasó, entonces en el 2021 vuelven y cambian de método. No es la idea. No es la idea porque ahí sí no hay lugar a duda de que estaríamos frente a un error contable. ¿Listo? Entonces, ojo con esos cambios de método de depreciación que primero tienen que ser totalmente soportados y segundo, pues debe permanecer en el tiempo. ¿Listo? No podemos estar cambiando dependiendo de la época en la que estemos porque pues, no es la idea y no es lo que espera la norma. ¿Listo? Entonces, en todo el tema de los activos fijos, inicialmente, principalmente con propiedad, planta, equipo, activos intangibles, en activos intangibles también pasa lo mismo, la capitalización de los costos financieros, la amortización, entonces también teníamos que seguir con la amortización. Igual, entonces para estos dos rubros, estas dos clases importantes del activo, ojo con los cambios de depreciación o cambios de amortización que hay que ser muy bien soportados. ¿Listo? Listo. Podemos continuar en la siguiente diapositiva, en donde ya pasamos al tema de los pasivos. ¿Listo? Al tema de los pasivos. Hablando de provisiones y contingencias. Una de las consecuencias de esta pandemia definitivamente era de pronto algunas controversias que tenemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, el cumplimiento de los contratos. Entonces, en este momento, en donde ya estamos a puertas definitivas para la mayoría de las empresas de cerrar, de firmar los estados financieros, recordemos, y va a ser parte de lo que al final vamos a estar hablando en cuanto a esos aspectos para ese cierre, de revisar los hechos posteriores. ¿Listo? En cuanto a las provisiones, aquellos litigios que podamos tener, aquellas dificultades legales que podamos tener con nuestros clientes, hay que revisarlas y confirmar si efectivamente no hay ninguna controversia en donde probablemente deba yo pagar o deba estar incluso en una demanda en contra durante el 2021 y siguientes. ¿Cuál es la idea? La idea es, de alguna manera, para las personas, empresas que tengan esas áreas jurídicas, un abogado, pues que esté ahí al frente pues, del tema legal de la compañía, apoyarnos de ellos, de esta área jurídica, para que de alguna manera poder asegurar que efectivamente no haya ninguna controversia que amerite reconocer una provisión. Entonces, el tema de las provisiones no es nuevo, pero este año coge mayor relevancia. Esto es lo que queremos resaltar, que apoyarnos en el área jurídica para poder confirmar que efectivamente no haya ninguna controversia que merite reconocer una provisión, pues es válido y vale la pena sentarse con el área jurídica y tomar nota y confirmar ese aspecto. Igual con los empleados. Con los empleados usted sabe que esas demandas, de alguna manera, pues son muy delicadas, generalmente siempre están a favor de los empleados con toda la razón del mundo. Pero entonces, al igual que las controversias con los clientes, pues como durante el 2020 hubieron muchos también desafortunados que tuvieron que despedir a empleados, tuvieron que terminar contratos, algunas terminaciones de pronto soportadas en las restricciones del gobierno, otras no. Hay muchas situaciones. Lo que queremos connotar acá es que es importante sentarse con sus abogados, con su área jurídica y confirmar que no haya ninguna controversia que pueda definitivamente dar el reconocimiento de una provisión para el 2020. No esperemos al 2021, mucho menos al 2022, en donde eso pues, salga a la luz y efectivamente tengamos que entrar a corregir errores contables por el hecho de no haber reconocido una provisión por un tema del 2020. ¿Listo? Entonces es importante asegurar ese aspecto. ¿Listo? Con los clientes tenemos, además de alguna controversia, lo que podemos llamar contratos onerosos. Uno cuando implementaba esa norma por allá en el 2014, 2015, pues uno hablaba de contratos onerosos y uno pensaba que eso nunca le iba a pasar a uno. Pero no, en el 2020, con esas dificultades que muchas empresas tuvieron para cumplir con sus compromisos con los clientes, con algunos contratos específicos, pues obviamente esas dificultades se ven reflejadas en donde tuvieron que generar costos mayores o que de alguna manera
cumplir con esos contratos, ya es probable que le van a generar una pérdida. Eso es un contrato oneroso, que desde ya yo debo reconocer una pérdida porque sí o sí tengo que cumplir con mi contrato, con el cliente, ¿cierto? Pero como es una situación que se generó en el 2020, por hechos del 2020, pues yo debo reconocer un pasivo, una provisión que se llame por pérdidas en contratos que definitivamente voy a incurrir por cumplir con ese contrato. Es definitivamente importante revisar esos contratos específicos que tengo con los clientes para determinar si efectivamente ya hay una pérdida en ese contrato, debo reconocerla en el 2020. ¿Listo? Entonces, es importante también tener presente ese aspecto de los contratos onerosos, que como yo le decía, eran conceptos que uno se los daba a los clientes, pero creían que nunca pasaría. Pues bueno, este 2020 es el momento de revisarlo y asegurar ese aspecto. ¿Listo? En la siguiente diapositiva tenemos el tema de los beneficios empleados. También es un tema que viene de periodos anteriores, pero entonces quiero resaltar dos temas importantes. Primero, la presentación de los beneficios empleados, tanto en el pasivo como en el estado de resultados, o sea, costo-gasto. Sabemos que estas normas tienen 4 clases de beneficios empleados: corto plazo, largo plazo, terminación y otros beneficios de posempleo. Importante para los que tuvieron desafortunadamente que indemnizar a sus empleados, pues que de alguna manera la presentación sea muy explícita al decir que son beneficios por terminación. A veces uno veía estados financieros que de pronto, pues como no, o la indemnización era inmaterial, era pequeña, pues no le da como esa importancia en la presentación del estado financiero. ¿Listo? Pero pues aquí claramente cualquier banco, inversionista, accionista, pues va a estar muy interesado en ver cuánto fue este gasto por indemnizaciones o beneficios en la terminación de los contratos con los empleados. Entonces aquí quiero resaltar que la presentación va a ser muy importante, tanto en el pasivo, si de pronto quedó por pagar, y en el estado de resultados para determinar y hacer como esa discriminación entre beneficio a corto plazo, largo plazo, beneficios por terminación y por desempleo. ¿Listo? Entonces la presentación va a coger mayor relevancia en este sentido. Y por último, en beneficios empleados, pues tenemos el tema de esos beneficios a largo plazo, en donde teníamos que ver unas estimaciones y pues que de alguna manera es importante revisar las estimaciones para calcular de pronto un valor presente, los que tengan posempleo, revisar las estimaciones que uno esperaría que cambien frente a las del 2019. ¿Listo? Subvenciones del gobierno. Claramente, pues todos sabemos esas ayudas que el gobierno otorgó. Aquí más que el tratamiento o reflejar eso en el estado de resultados en la situación financiera, es crear la política. El tema de las subvenciones no era algo normal que pasara, y a veces en las políticas contables se nos olvidaba hacerlo, ¿sí? Naturalmente, porque pues era casi que improbable utilizarlo. Pero este año muchas empresas tuvieron subvenciones del gobierno, y de alguna manera pues lo primero que tengo que hacer es colocar la política contable, hacerla, sobre todo para plenas en donde tienen que determinar si lo llevo al ingreso o lo llevo como menor del gasto. Entonces aquí lo que se necesita y lo importante es crear la política para que de alguna manera sea un reflejo de lo que estoy haciendo en mi estado financiero. ¿Listo? Y pues obviamente la subvención del gobierno, para aquellos que recibieron, pues de alguna manera reflejar eso y presentarlo bajo ese título, presentar una nota muy aparte, diferente a todos los demás ingresos que hayan tenido, todos los demás beneficios, porque fue algo pues relevante e importante mostrarlo para cada compañía. ¿Listo? Luego continuamos con contratos de arrendamiento, donde definitivamente también tuvieron mucho impacto para los que utilizaban NIC plenas. Sabemos que por ahí en noviembre del 2020 hubo un decreto en donde el gobierno adoptó una enmienda del IASBI que sacó en abril del 2020, y esta enmienda lo que hace es como facilitarle la evaluación de esos cambios que tuvieron que haber, que pudieron haber tenido esos contratos de arrendamiento desde la posición de arrendatario. Entonces, esta enmienda, si de pronto no la han tenido en cuenta, y los que lo tuvieron en cuenta de pronto así, sin saber que existía, porque puede pasar, es importante que revelar en el estado financiero si la tuvieron en cuenta o no. ¿Listo? Eso es lo que me pide la norma en este aspecto, de si tuvieron esa aplicación de la solución práctica
que nos permite esta enmienda revelar si efectivamente adoptaron o no esa enmienda. Ese es como el aspecto importante a tener en cuenta en este tratamiento. ¿Listo? En el impuesto diferido tenemos de alguna manera en cuanto a los activos por impuesto diferido. El activo por impuesto diferido sabemos que se reconoce sí o sí, siempre y cuando tengamos probabilidad de obtener ganancias fiscales en el futuro. ¿Listo? Entonces, como esas ganancias fiscales pueden tener alguna variación hacia abajo, pues obviamente uno espera que el activo por impuesto diferido también disminuya. Pérdidas fiscales que ya no se pueden compensar, cambio de regímenes de ordinario a simple, todos esos hay que tener en cuenta y de alguna manera uno esperaría que el activo por impuesto diferido pues también tenga una afectación negativa, obviamente afectando el estado de resultados. Entonces, en el impuesto diferido, ojo al activo por impuesto diferido. ¿Listo? Luego, para culminar, digamos que en cuanto a esos aspectos, antes de darle la palabra al doctor Berrío para el cierre de los estados financieros, quisimos darle relevancia al tema del deterioro. Como ven ustedes, el deterioro pues, a diferencia de los activos financieros y de los inventarios que traen como sus propias indicaciones, hay una norma, la 1036, sección 27 para pymes, en donde habla del deterioro para la mayoría de los activos, para otros activos, en donde resumen que efectivamente el deterioro se da si el valor recuperable es mayor al valor de ingresos. Pero normalmente uno habla de valor recuperable y uno piensa, pues, ¿cuánto me va a dar eso en el mercado? Si lo vendo, pues, ¿cuánto me van a dar eso? Entonces, así yo comparo con el valor del libro, si uno dice, no, eso está muy por encima, entonces no hay deterioro, perfecto. Pero ojo, porque a veces como el valor razonable sabemos que los precios cayeron, el mercado cayó, entonces a veces el valor razonable, pues, obviamente tuvo una disminución y seguramente va a estar por debajo del valor de libros. Pero entonces la norma no se queda ahí y dice, vea, un activo no solamente se recupera con una venta, sino que se recupera a través del uso. Y es ahí donde queremos ser enfáticos en el concepto de valor en uso. ¿Listo? A veces, en periodos anteriores, pues el valor de uso de pronto no era necesario porque automáticamente el valor razonable estaba por encima del valor y no era necesario calcularlo, pero este año, 2020, ya puertas de estar aprobando y certificando estados financieros, hay algunos activos en donde no necesariamente el valor razonable estando aún por debajo del valor de libros, no necesariamente tiene que haber un deterioro. Entonces, es importante que este año ese valor en uso coja mayor relevancia. Poderlo medir, poderlo aplicar, y de alguna manera, pues lo que me dice el valor en uso es, a medida que usted lo explote, ¿cierto? Comercialmente, los ingresos que ustedes espera tener de ese activo, pues que sea a valor presente, sea mayor al valor de libros. De esa manera, aunque el valor razonable sea menor, pero si el valor en uso es mayor al valor de libros, es ahí donde podemos mitigar un poquito ese riesgo y de alguna manera, pues, no tener que reconocer algún deterioro. Entonces, aquí lo importante es no quedarnos solamente con el valor razonable, sino que adicionalmente los invitamos a que calculen ese valor de uso para poder mitigar ese riesgo que posiblemente tuvieron que haber afectado por concepto de deterioro. Entonces ahí en la diapositiva pues está la fórmula, está la comparación y la relevancia e importancia del valor. Perfecto. Entonces, de alguna manera ya después de tener en cuenta esos aspectos y después de haber chuleado cada uno de esos temas, pues entonces ya sí pasaríamos al cierre de estados financieros, a la presentación y algunos aspectos relevantes, importantes, innegables a tener en cuenta en este 2020, que eso pues ya nos hablaría por último el doctor Berrío, esperando pues que haya sido productivo y pues así muy rápido, pero pues invitados para que nos contacten en cualquier momento. Doctor Berrío. Muchas gracias, Miller. Bueno, como ustedes se dan cuenta y como se acaba de mencionar, fíjense que son muchísimas las implicaciones que tiene para el efecto de cierre de estados financieros todo esto que sucede con el COVID. Quiero iniciar analizando este último concepto de deterioro que se nos ha comentado. Y empiezo por hablar del deterioro porque indudablemente son muchos los aspectos que tenemos que evaluar de esos llamados indicios de deterioro. Y cuando estamos enfrente de la preparación y presentación de nuestros estados financieros del año 2020,
tenemos que recordar cuál es el propósito de los estados financieros. Recordemos que los estados financieros tienen un propósito muy relevante que está definido claramente en el marco conceptual, que precisamente pretende informar de manera oportuna, adecuada y en lo posible, lo más razonable posible, cuál es la situación financiera de una entidad a través de una fecha de corte. El 31 de diciembre todos lo recordaremos como un año, del año 2020 lo recordaremos como un cierre atípico que quizás se pueda prolongar para el año 21, como bien lo decía Miller. Y para eso, Crowe, a través de nuestro equipo especializado de normas internacionales de información financiera, preparó para ustedes una guía de preparación y presentación de estados financieros que estará disponible a todos ustedes en nuestras guías, en nuestras redes sociales, en nuestra página y por supuesto al servicio de ustedes. Esta guía, que fue preparada minuciosamente, hace varios análisis. Quiero aquí en este pequeño espacio que me ha permitido compartir con ustedes algunos aspectos a tener en cuenta en ese cierre contable que referimos nosotros en esta guía. Lo primero, pues obviamente, vamos a hacer mención a todos estos aspectos que fueron efectos del COVID, que tiene sin duda, si volvemos a hacer un repaso, efecto en los activos financieros, en las inversiones, en los inventarios, en toda aquella propiedad, planta y equipo. Pero hay un aspecto muy importante que hay que tener presente antes que nada. Y es que como el propósito de los estados financieros es informar adecuadamente a los stakeholders, a los accionistas y en general al público sobre la situación financiera real, es muy pertinente tener presente un análisis que hay que hacer y es cuál es la hipótesis del negocio en marcha en materia del COVID. Recordemos que el COVID ha traído unos efectos nefastos a nivel mundial. Y eso nos pone a pensar de si los efectos que fueron reconocidos en los estados financieros, como ya se mencionó, primero, se han extinguido. Segundo, ¿se van a mantener en el año 21 o quizás hasta el año 22? ¿Y cómo yo puedo iniciar a hacer ese análisis para poder efectivamente evaluar cuándo mi negocio se encuentra realmente en riesgo para poder generar una duda del negocio en marcha? Y en este aspecto tenemos que distinguir varias situaciones. En primer lugar, tenemos que tener presente si existen incertidumbres sobre mi capacidad de continuar. Recordemos que este año, para dar un ejemplo, Bogotá, terminada nuestro periodo, comillas, vacacional, el 2 de enero, nos recibió con un cierre por un pico muy fuerte que tuvo la pandemia, y ese cierre de manera inmediata impactó el que muchas compañías, muchos negocios tuvieran que cerrar sus operaciones. Incluso algunas de ellas todavía hoy, a marzo 3, tienen dificultades en reactivar sus negocios, y algunos negocios están cerrados todavía, y algunas actividades están todavía limitadas. Ese es un aspecto muy, muy importante que deberá ser tener en cuenta en las revelaciones que vamos a tener que hacer en los estados financieros, especialmente como hechos posteriores. Entonces decía que son 4 los aspectos a tener en cuenta. Primero, analizar si existen incertidumbres reales sobre la continuidad de mi negocio. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente 2 aspectos de orden práctico. Uno, mirar cuáles son nuestros flujos de caja presentes y futuros y mirar si la empresa tiene la capacidad de generar los flujos de caja desde el punto de vista de su operación para atender, primero, sus obligaciones en materia de financiación, segundo, por supuesto, para atender sus costos y gastos normales de operación, y tercero, para poderle garantizar a los accionistas y a los stakeholders el desarrollo y crecimiento del negocio en procura de esos beneficios económicos a futuro que siempre se buscan. En segundo lugar, teniendo en cuenta si la administración tomó las acciones debidas en función de ese negocio para poderlo mantener como empresa en marcha. Es decir, ¿cuáles fueron las acciones que la compañía y la administración tomó desde el momento en que se declaró la pandemia? Ya va a ser un año, el 19 de marzo. ¿Y cuáles fueron esas acciones que de manera directa, como ya se comentó por parte de Miller en los distintos aspectos del balance, tuvieron la afectación? Pero más que eso, ¿cuáles fueron las acciones económicas que tomó la administración en función de todos esos aspectos con
los empleados, con los clientes, con la misma generación de flujos de caja. Y algo muy importante, todo lo que tiene que ver con los flujos de caja derivados de la financiación, de los costos financieros y de la deuda. Porque no olvidemos que muchas compañías tuvieron que hacer uso de esos beneficios aplazando sus créditos por dificultad en el cumplimiento del flujo de caja, pues para poder pagar, por supuesto, los costos financieros, muchos costos financieros que tuvieron que renegociarse para pagarse a largo plazo. Y obviamente incluso muchísimas compañías hicieron procesos de renegociación con los bancos, de reperfilamiento de sus obligaciones y por supuesto de reestructuración de su flujo de caja para mantener. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que se tomaron en esos 12 meses? ¿Y cuáles son las que se tomarán en los siguientes 12 meses para garantizar que el negocio efectivamente puede afirmarse que está como un negocio en marcha? En tercer lugar, algo muy importante que comentaba Miller, y es cuáles son esos aspectos negativos que fueron objeto de registro en las actividades del año 20 y que afectaron mis estados financieros o mi situación económica. Entonces, recordemos que se hablaba sobre la situación con los empleados, sobre los contratos de arrendamiento, sobre la dificultad de cumplir los compromisos de producción con los clientes, sobre la dificultad de recuperar la cartera, sobre la dificultad de pagar las obligaciones financieras, para mencionar algunas. Y sobre todo, ¿cuáles fueron esas acciones desde el punto de vista administrativo y financiero a través de esa estrategia que permitan garantizar que los flujos de caja futuros no se van a afectar? Porque recordemos que en esencia, son los flujos de caja los que definen la continuidad del negocio. Las utilidades finalmente reconocen obviamente los beneficios derivados de la actividad de operación, pero los flujos de caja son los que le garantizan el presente y el futuro a la compañía. Y finalmente, esos aspectos negativos, ¿cómo inciden en mi capacidad de continuar? Si definitivamente haciendo los análisis y las proyecciones puedo mantener efectivamente mi negocio debidamente funcionando, garantizándole a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, al gobierno, a los accionistas y por supuesto al general, al público y a todos los stakeholders, el cumplimiento de mis obligaciones de manera adecuada. Entonces, vean ustedes que en esta parte del análisis de la empresa en marcha, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta y nosotros a través de esta obra que le estamos invitando a que conozcan, a que vayan desde nuestras páginas, van a permitir conocer realmente cómo deben hacer esas orientaciones y cómo deberán reflejar esto en sus estados financieros a través de esas revelaciones, que insisto, o bien sea en una nota clara y explicativa, como ya lo decía también Miller, desde el punto de vista de la recomposición de las políticas contables, de la inclusión de algunas situaciones que efectivamente nos pusimos en el radar de todos nosotros, todo este tema de beneficios ampliados, el tema de las subvenciones y particularmente el tema de la empresa en marcha, como una hipótesis clara para poder dar una nitidez frente a la situación financiera real de la compañía. Ya en lo que tiene que ver la preparación y presentación de estados financieros, entonces, este año resulta muy relevante 3 consideraciones especiales. La primera, evaluar nuestras políticas contables, es decir, mirar que se ajusten realmente a todas las normas y exigencias de los marcos normativos, si es las normas plenas, si es las normas pymes, cómo nuestras políticas contables efectivamente incorporan esos cambios que hay que hacer, o que hubo que hacer, o que tendrá que hacerse a futuro, dependiendo de, frente al reconocimiento, a la medición y a la presentación de todas nuestras operaciones de debida forma. En segunda instancia, más allá de la política contable, es evaluar cuáles son las revelaciones que efectivamente tienen efecto en el presente y cuáles en el futuro. No es menos irrelevante medir adecuadamente los estados financieros, medir las transacciones. Bien lo decía Miller, el tema de la depreciación. Si en la depreciación tenemos que tener claridad que hay que mantener un método uniforme en el año 19, año 20, pues, y año 21, quizás 22, dependiendo de cuánto dure esta pandemia, la depreciación debe mantenerse. Y entonces, desde el punto de vista de mi política, tengo que ser muy claro en saber que mi política no la puedo estar modificando de un día a otro. Y en el tema de las depreciaciones, pues por supuesto hay que verificar que esas depreciaciones estén adecuadamente reconocidas, que la política se ajuste al negocio.
Otra cosa es el tema fiscal, porque pues, ustedes saben que ya en otras charlas como estas que hemos tenido desde CROW, nuestro equipo especialista de el área de impuestos y servicios legales ha mostrado y ha trascendido de cuáles son esos efectos tributarios que se van a ver reflejados en la declaración de renta que vamos a tener que presentar ahorita el mes de abril. Y quizás en esas declaraciones vamos a tener una serie de conciliaciones y de diferencias muy relevantes entre los beneficios que desde el punto de vista tributario otorgó desde el punto de vista económico a las compañías del gobierno a través de la DIAN, y otra cosa diferente son nuestra preparación y presentación de estados financieros. Entonces, fíjense ustedes que ahí, frente al tema de revelaciones, es un año atípico, es un año que requiere una fortaleza. Y desde el punto de vista contable, mi recomendación a todos mis colegas y a ustedes es, hay que revelar. Este año tenemos que revelar sin escatimación alguna, perdóname si esa es la palabra técnica, porque tenemos que ser conscientes que estamos enfrente de un año atípico, que no podemos poner en riesgo el principio de la comparabilidad de los estados financieros. Alguien me decía, pero ¿cómo voy a comparar yo un año típico normal del 19 con un año atípico como el año 20? ¿Y cómo hago para entender que sí tienen ese principio de comparabilidad? Pues bien, hay que hacer uso de las revelaciones. Y por eso la necesidad de revelar absolutamente todas esas condiciones atípicas o diferenciales en que fueron incurridas. Me refiero pues obviamente a todas las actividades que tuvieron que hacerse entre partes relacionadas, todas aquellas operaciones discontinuas que se presentaron, especialmente por el cese de actividades, revelaciones que el mismo Consejo Técnico de la Contaduría y la misma Superintendencia de Sociedades en los documentos que les estamos mencionando hoy han hecho mucha claridad y mucho énfasis que deben ser incluidos. Tema de la pérdida, ya lo decía Miren, en el caso de las NIP plenas, todo el concepto de la NIP sobre la pérdida esperada, todo el concepto de el deterioro en el caso de las inversiones, tanto para plenas como para pymes, por supuesto todos los impactos económicos, incluso sociales, y por qué no decirlo desde el punto de vista financiero, que tuvieron todas estas situaciones desde el punto de vista del COVID. Y finalmente, todas esas incertidumbres que tenga la compañía en el cumplimiento de obligaciones. Acuérdense ustedes, lo dijimos mucho tiempo, durante los años 14, 15, 16, cuando estábamos haciendo la implementación de las normas, cuando estábamos analizando los marcos técnicos, cuál era el más adecuado, qué era lo que más nos convenía, que una de las diferencias sustanciales entre las normas internacionales de información financiera, las IFRS o las NIF, y nuestra contabilidad que traíamos hasta ese entonces con el decreto 2649 del 93, es que la contabilidad trascendió de un concepto meramente contable a un concepto financiero. Y aquí en este momento, en este año atípico, es donde se tipifica la real diferencia en ese concepto. ¿Y por qué? Porque lo decía claramente, más allá de la medición de los hechos económicos desde el punto de vista de su reconocimiento en las operaciones restringidas que tuvo el año 2020, es mostrarle a nuestros inversionistas, a nuestros stakeholders, cuál va a ser la capacidad financiera de generar flujos de caja en la compañía que me permitan garantizar su estabilidad. Y hay que revelarlo. Entonces hay que revelar cuál será el pronóstico del recaudo de la cartera, cuál será el pronóstico de la realización de los inventarios, cuál será el pronóstico en la generación de los flujos, en los ingresos de operación, en los contratos por servicios, en la prestación de las operaciones, en el desarrollo de las operaciones. Y por supuesto, todos los flujos de caja que estén comprometidos. Es decir, con las obligaciones con sus trabajadores, con las obligaciones con los bancos, con las obligaciones con los terceros que estén comprometidos. Entonces, aquí hay algo muy importante, y con esto quiero ir redondeando ya para terminar, y es que tenemos que tener presente dos cosas. Lo primero, el año típico del año 2020 significa un cambio en la preparación y presentación de estados financieros, no solamente por las revelaciones y los efectos COVID, sino por los efectos futuros que trae esta pandemia y de la necesidad de revelar en los estados financieros todos esos hechos, todas esas incertidumbres, todas esas afectaciones, todos hechos económicos que, si bien es cierto, afectaron total o parcialmente el año 20,
van o seguirán afectando el año 21, y para eso existe una nota muy importante en los estados financieros, que es aquella que se llama eventos subsecuentes al cierre del periodo. Es muy importante tenerlo presente. Bien, hay muchas reflexiones por hacer. Lamentable, el tiempo se nos ha agotado. Queremos invitarlos primero a que ustedes consulten nuestra obra que hemos preparado para ustedes sobre la preparación y presentación de estados financieros. Nuestro equipo de soporte y nuestro equipo comercial y todo el equipo de Crow se velará por colocar los links y las autorizaciones respectivas para que ustedes puedan bajar esta obra, conocerla, hacer uso de ella. Consúltenos, no olviden, nuestra práctica de BPO, de IFRS, está a disposición de ustedes para atender cualquier consulta, para atender cualquier caso. Muchas compañías nos han consultado para evaluar en este año 2020 si tienen o no la necesidad de cambiar el régimen, el marco normativo de plenas a pymes, porque han visto ya a lo largo de estos primeros 3 años importantes cambios y los que se avecinan, la necesidad de reflexionar sobre eso. Solo me resta pues darle los agradecimientos. Creo que este es un tema que no se cierra hoy. Los invito a que analicen también muy bien esa obra que ha preparado nuestra área de impuestos y servicios legales sobre lo que usted debe saber de impuestos en el año 2021. Una obra que también ha sido preparada con mucho esmero y que recoge muchos de los planteamientos que hemos dicho aquí, no solamente desde el punto de vista contable, sino específicamente de los efectos tributarios. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a AmCham por la invitación, gracias por el tiempo, esperamos que esta charla sea de su total agrado y consúltenos, no olviden www.crow.com.co, allí encontrarán toda la información. Muchas gracias y hasta la nueva oportunidad. Muchas gracias. Guillermo Miller, muchas gracias por su clara presentación. Tenemos 2 preguntas, no sé si tenemos tiempo para de pronto resolverlas. Por supuesto, de parte nuestra, ustedes son los que dirigen. Ok, tenemos entonces 2 preguntas. La primera es, en una demanda con calificación de probabilidad de pérdidas a favor de terceros, ¿qué provisión se debe reconocer teniendo en cuenta que la empresa tiene una póliza que ampara y garantiza la pérdida con unas condiciones de un pago mínimo deducible y que la aseguradora reconoce la diferencia si el valor de la demanda está por encima del valor del deducible? Teniendo en cuenta lo anterior, ¿la empresa debe reconocer una provisión al 100% o el valor del deducible que le corresponde a pagar en caso de pérdida, ya que la aseguradora cubre el otro valor con pago directo al tercero demandante? Dale, yo le comento. Efectivamente, es un tema de provisión, hay que medirlo por el tema de la provisión de la 1037 si están en plenas o sección 21 si estamos en pymes. Y hay que tener en cuenta que un pasivo va a reflejar la obligación de transferir recursos. Si bajo las condiciones que nos comenta aquí en la pregunta, efectivamente tengo la probabilidad de perder, pero al mismo tiempo estoy cubierto, es decir, que la salida del flujo efectivo es lo que tiene que reflejar ese pasivo. Si de alguna manera no hay ninguna salida del flujo efectivo porque pues está al mismo tiempo asegurado, pues no hay razón para reconocer una provisión, siempre y cuando obviamente después del análisis vea que a favor o definitivamente la aseguradora va a cubrir el 100% de esta demanda. Ahora, si no cubre el 100% y cubre solamente una parte, de pronto el deducible que sí tenía que cubrir la compañía, el deducible sería la medición, obviamente traerlo a valor presente, dependiendo de la época en la que se pague, de medir ese pasivo. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan en cuenta que cuando reconozcan un pasivo, llámese provisión o llámese pasivo, usted lo que tiene que reflejar es cuánto voy a transferir en cuanto a recursos en el evento que tenga que liquidar. Que liquidar ese pasivo. Y obviamente esa compensación de la aseguradora pues va a ser un efecto de revelación en la nota de provisiones. Yo le complementaría con 2 temas muy puntuales de 30 segundos. Lo primero, tenga presente que cuando estamos enfrente de una misma situación, es decir, de un hecho que generó este tipo de circunstancias, llámese una contingencia, estamos enfrente de 2 hechos, porque por un lado, tenemos el contrato de seguro. El contrato de seguro, pues obviamente reconoce unos derechos y quizás unos activos contingentes en la medida en que yo tengo la posibilidad de recuperar un hecho perdido. Y por el otro lado, estoy enfrente de una
si estoy entendiendo bien, de una providencia, de una sanción judicial que está en firme derivada de un litigio o de un fallo judicial. Entonces, independientemente ya de cuál sea el efecto, digamos, desde el punto de vista de si se compensa el valor asegurado con el valor de la sanción judicial y solamente se reconoce finalmente el deducible, que es el efecto final que pudiese tener, sí es importante tener presente que son circunstancias que hay que evaluarlas de manera objetiva, haciendo lo que nosotros siempre hemos invitado en estas charlas, y es analizar esencia sobre forma. Es decir, cuál es la esencia del contrato de seguros, qué es lo que efectivamente me va a reconocer y cuál es la probabilidad que yo tengo efectiva de reconocimiento del seguro frente a esa circunstancia. De una manera objetiva, evaluándolo con fiabilidad y efectivamente teniendo la certeza que genera beneficios económicos futuros para poderlo reconocer en su momento como un activo continuo. Y por el otro lado, si hay una sentencia de carácter judicial que efectivamente ya está debidamente ejecutoriado, que sobre eso sí efectivamente recae una obligación, pues hay que tener también presente cuál es esa real necesidad. Lo que quiero señalar con esto es que no debemos confundir las dos situaciones y que efectivamente los estados financieros deben reflejar de manera, aun cuando son de un mismo hecho, situaciones vinculantes desde el punto de vista contable, pues efectos que claramente deben ser reconocidos de acuerdo con cada una de las circunstancias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Bajo NIF plenas, ¿debo reconocer deterioro sobre un terreno bajo las siguientes circunstancias o cuál puede ser el tratamiento? La compañía tiene un terreno y el municipio tomó parte de este terreno para construir una carretera. Posterior a ello y una demanda que colocó la compañía, el municipio reconoció como indemnización el valor de este terreno con el último avalúo realizado que fue en el 2018. Listo, recordemos el tema del deterioro. Entonces, yo cómo recupero el valor de un activo, no solamente a medida con el valor razonable, si lo saco a la venta o efectivamente tienen que compensarme por ese terreno, sino por el valor de uso. Entonces, aquí la invitación frente a la situación que nos comenta aquí en la inquietud, es que si efectivamente ese valor razonable está por debajo, ¿listo? Pero si de alguna manera, lo que decíamos, el valor de uso, los ingresos que ustedes puedan tener para explotarlo, si ese es el camino que se puede seguir, puedo recuperar el valor del terreno, definitivamente no hay por qué reconocer un deterioro. Entonces, no solamente quedarnos con ese valor razonable, con ese valor que nos comenta que ya tienen pues ahí a la mano como última medición, sino que de alguna manera también medir el valor de uso en el caso de que ese valor razonable estuviera por debajo del valor del terreno. ¿Listo? Entonces, pero si de alguna manera el valor razonable, la indemnización que nos comentan que tienen, el avalúo que fue soporte a partir de un avalúo que es un valor razonable, es menor al valor en libros, y ese valor de uso que yo pueda calcular también está por debajo del valor en libros, es ahí donde se ratifica que existe un deterioro y efectivamente tendríamos que reconocerlo. Complementaría con tres comentarios también muy puntuales. Primero, norma general de cualquier hecho económico. ¿Cuál es mi política contable? Lo primero que yo diría es, reviso cuál es la política contable que tengo definida. Me decía quien nos está consultando, el colega, es que es un terreno que ha sido afectado. Primero habría que mirar si es un activo de inversión o es propiedad, planta y equipo. Porque pues obviamente desde el punto de vista, cuando el terreno, desde el punto de vista técnico, pues tiene unas consideraciones similares, desde el punto de vista contable, pues tiene un tratamiento distinto, y todos lo sabemos. Entonces, si es un activo de inversión, pues evidentemente seguramente los avalúos van a tener una preponderancia y seguramente, como bien lo decía Milo, pues habrá que mirar si es el valor de uso o el valor razonable y a ver cuál es la afectación y si eso tiene algún efecto al estado de resultados. Vale, la afectación me refiero. Si es propiedad, planta y equipo y no puedo recuperar yo esa pérdida, probablemente tenga que revisar mi política contable desde el punto de vista del deterioro, porque efectivamente surge una situación especial que no la tenía prevista y que efectivamente la tengo que revisar. El segundo tema es, que lo rescato mucho, es el valor de uso. El valor de uso en el año 20 ha tomado y tomará relevancia en los años siguientes por esta situación de economía cambiante tan fuerte como la que nos trajo la pandemia. No es lo mismo hacer el registro y el reconocimiento contable de situaciones
bajo periodos de normalidad o periodos, llamémoslos anormales como los que estamos viviendo. En ese orden de ideas también es pertinente revisar cuáles son mis políticas contables desde el punto de vista del deterioro y saber cómo esta situación se presenta en una situación normal, en una situación anormal. Y tercero, en la presentación. En la presentación sí es muy importante tener presente, como ya lo decía, dependiendo de la clasificación del bien, el efecto que tuvo este deterioro derivado, que lo podemos llamar deterioro, que lo podemos llamar afectación, derivado de una situación como esta a simple vista. Perfecto. Muy bien, Guillermo de Río, Miller Sepúlveda, muchas gracias a ustedes por tan excelente presentación y tan claros los conceptos. A Crow, como siempre, nuestros agradecimientos por acompañarnos en nuestros webinars. A todos los participantes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues ya en el último slide pudieron tomar nota de los contactos en Crow en las diferentes ciudades del país. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en un próximo webinar. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro aliado Crow. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.